Armonización del derecho comercial nacional e internacional a partir de los principios de UNIDROIT en el ordenamiento colombiano. Palabras clave: UNIDROIT, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Principios de UNIDROIT: reglas generales establecidas para regular contratos internacionales. Fuentes del derecho: hechos y actos jurídicos cuyo resultado es la creación de normas jurídicas. Armonización e internacionalización del derecho: es la normatividad que permite integrar soluciones a las controversias que se presentan en las relaciones mercantiles internacionales. Régimen mercantil colombiano: son las reglas, normas y preceptos que regulan las actividades del comercio. Ideas principales: el comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios de un Estado con socios extranjeros. Es así como dentro de las instituciones internacionales que buscan la armonización y unificación del derecho mercantil encontramos el Instituto UNIDROIT. Los temas que se desarrollarán en el presente artículo son la naturaleza jurídica y las funciones de los principios UNIDROIT. Vamos a establecer la relación entre los principios UNIDROIT y la teoría transnacional del derecho desde una visión del derecho económico internacional. Luego se expondrá el esquema de fuentes del régimen mercantil colombiano y finalmente definiremos la obligación constitucional de Colombia para recibir los principios UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano. Entonces, primero, naturaleza jurídica de los principios UNIDROIT. Al no ser un tratado internacional, la fuente de su obligatoriedad se encuentra en la autonomía de la voluntad de las partes. Funciones de los principios UNIDROIT son tres: interpretar y complementar leyes nacionales aplicables a un contrato internacional, interpretar instrumentos internacionales existentes y ser derecho contractual propio por decisión de las partes o por decisión del árbitro. ¿Esto qué significa? Que se restringe la aplicación de los principios UNIDROIT solo a los contratos internacionales y se deja al arbitrio de las partes la aplicación de estos en los contratos nacionales. Principios UNIDROIT frente a la teoría transnacional del derecho, una visión desde el derecho económico internacional. El derecho económico internacional regula relaciones económicas internacionales en las normas internacionales y nacionales. El derecho transnacional regula acciones y acontecimientos que trascienden las fronteras nacionales, normas que comprometen tanto los derechos internacionales como otras normas que no encajan dentro de tales patrones. De esta manera, el derecho transnacional no se admite como un ordenamiento jurídico autónomo y su validez debe ser reconocida por el derecho nacional o el derecho internacional, lo cual nos lleva a estudiar las fuentes del régimen mercantil colombiano. Sistemas de fuentes en el régimen mercantil colombiano están asociadas al punto de creación de las normas jurídicas. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que las fuentes del derecho en el régimen mercantil colombiano son la Constitución, la Ley Imperativa Mercantil, las estipulaciones de las partes, la ley comercial derivada del texto positivo o de la costumbre cuando reúnan los requisitos del artículo 3 del Código de Comercio, la analogía mercantil y la legislación civil. Obligación internacional de Colombia en definir la incorporación de los principios de UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que a partir de lo dispuesto por los artículos 226 y 227 de la Constitución Nacional Política, se le ha impuesto al Estado colombiano la carga de la internacionalización e interacción del derecho,
sentencia C 048 de 1994 y ley 32 de 1992, por la cual se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Principios generales del derecho como fuente del régimen mercantil colombiano frente a los principios de UNIDROIT. Los principios generales son principios superiores que informan todo el ordenamiento jurídico y que se basan en la naturaleza del hombre con las siguientes características. Tienen validez universal, se basan en la razón y la naturaleza del hombre y deben tener en cuenta el momento histórico en que se trata y la realidad social en que actúa el hombre. En cuanto a la función de los principios generales del derecho, tenemos que son 4 esenciales. Integradora, porque colma lagunas de la norma. Interpretativa, porque ofrece el modo de subsumir los supuestos de hecho. Delimitadora, como canal a las competencias legislativas y nacionales. Y productora, porque ofrece valores que fundan el ordenamiento. Principios UNIDROIT como principios generales del derecho en el régimen mercantil colombiano. A continuación, se presentan una serie de fallos que en su ratio decidendi adoptan los principios UNIDROIT como principios generales del derecho. Tenemos el caso de la Corte Permanente de Arbitraje el 17 de diciembre del 2010, caso Corte de Apelaciones de Buenos Aires en 2009, Corte Federal de Australia el 12 de febrero del 2003, donde se aplicaron principios UNIDROIT como suplemento del derecho nacional, y en Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-1008 de 2010, magistrado ponente Luis Vargas Silva. Conclusiones. Aunque no se puede afirmar la existencia de una transnacionalidad jurídica del comercio internacional, ello no impide un acercamiento. Dicho acercamiento debe empezar por determinar la relación entre el derecho nacional y los principios UNIDROIT, que facilitaría el camino hacia la construcción de un derecho del comercio internacional transnacional, que incluso podría llegar a ser supranacional siempre y cuando los estados le otorguen tal condición. Colombia posee la obligación constitucional de fijar la función de los principios UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano con el objeto de avanzar hacia la internacionalización e integración del derecho. La vía más adecuada para incorporar los principios de UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano es como principios generales del derecho comercial. El crecimiento del comercio internacional exige flexibilizar su desarrollo y los principios UNIDROIT son la herramienta para lograrlo. En Colombia, los principios UNIDROIT pueden tener la función de los principios generales del derecho dentro del ordenamiento jurídico mercantil nacional.